este día, lunes 13 de octubre de 2025. Pasamos inmediatamente a lo que nos convoca, nuestro panel de conversación de este día lunes, inicio de semana, pero que además es una semana importante porque comienzan, podríamos decir, los últimos 100 metros de esta carrera por la primera vuelta. La segunda vuelta es una elección aparte, lo sabemos. Vamos a estar comentando de aquello junto a nuestros invitados. Pamela Po, integrante de la red de politólogas. Pamela, bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Buenos días igual. Y también el abogado, exconvencional, exintendente, militante de Renovación Nacional, Raúl Celis. Raúl, como siempre, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Montserrat, y muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Pamela. Sí, gracias Raúl. Pamela, bueno, comienza esta semana que es bien, va a tener harta información electoral. Por lo pronto el día viernes comienza la franja y ya vamos a estar a un mes de la elección. Bueno, el escenario, según las encuestas, que hay matices entre encuestas, no todas dicen lo mismo. Pero plantea un escenario de una segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast, donde además el gobierno ha tomado un rol de confrontar también al candidato Kast a propósito de cuestiones como el recorte del gasto fiscal. Quiero partir por ahí porque es un tema que ha sido probablemente lo más comentado la semana pasada y esta también lo va a ser. De hecho, hoy José Antonio Kast tiene una actividad como todos los lunes donde responde preguntas de la prensa, donde va a anunciar medidas para hacer eficiente el gasto público relativo a los funcionarios estatales. Los que su principal asesor, Cristian Valenzuela, calificó como parásitos. Y que no solamente él, porque la diputada Catalina del Real, que también migró hacia republicanos, también hizo esta denominación. Pamela, ¿qué te parece este debate que ya no es del presupuesto propiamente tal, sino más bien la propuesta de Kast sobre reducir el gasto fiscal y cómo esto se vincula con los funcionarios públicos? Hubo columnas este fin de semana, bastantes declaraciones y bueno, pareciera que va a ser uno de los temas también esta semana. Pamela. Bueno, el candidato lo que quiere generar es una polémica alrededor del tema de los funcionarios públicos. O sea, en el fondo, de partida, si uno quiere hacer un debate real, sincero, ¿cierto? No tienes por qué tratar de parásitos a los funcionarios públicos. O sea, esa es una primera cuestión. Por otro lado, ¿de qué funcionarios estamos hablando? O sea, pensar que el Estado completo, digamos, tiene alrededor de 100.000 trabajadores y aquí hay distintas ramas, digamos, que se llevan a aquellos funcionarios. O sea, pensemos en el personal de la salud, pensemos en los militares, pensemos en los municipios, o sea, aquí se está tratando de instalar un discurso hacia lo no público, pero beneficiándose también, digamos, de querer ocupar el aparato estatal para llevar, digamos, sus propios discursos. A mí me da la impresión de que esto es netamente una cosa de campaña, de instalar un eslogan en contra de lo que es lo público. Me da la impresión de que la ciudadanía a veces quizás no tiene tan claro cuáles son esos servicios públicos a los cuales la gente accede. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que generar este debate, me refiero, y hay que ponerle un dique, digamos, de que esta lógica no siga avanzando, porque en el fondo a través de lo público todos obtenemos, digamos, distintos beneficios y servicios. O sea, pensemos en el registro civil, pensemos en aduanas, o sea, pensemos en las fronteras, o sea, todo el discurso que se quiere instalar, digamos, por el otro lado lo estoy, ¿cómo se dice?, fragmentando en relación a los beneficios que la ciudadanía obtiene, digamos, con los servicios públicos. Sí, Raúl, bueno, la paradoja de todo esto es que el mismo Cristian Valenzuela es una persona que se ha dedicado en su carrera profesional a ser empleado público de distintas maneras, ¿no? Ha sido asesor de ministerios, de energía, de hacienda, digamos, asesor directo, que es lo que él también critica, ¿no? Estos asesores políticos que no tienen experiencia en el área. De hecho, él, luego de 2 años de titularse de abogado, entró a trabajar como
asesor, lo que no está mal, pero cuando él es quien lo critica, ahí hay una inconsistencia. Y lo segundo, preguntarte también cómo lo ves desde el punto de vista electoral, porque pareciera que es un discurso que es simple, que es efectivo y que para la gente puede ser razonable, ¿no? Esto de saquemos grasa del Estado, reduzcamos, cosa que también se puede discutir, Se ¿ah? puede hacer. No es una cuestión que no sea correcta en ese sentido, pero pareciera que desde el punto de vista electoral pega mucho, ¿no? ¿Cómo lo analizas ahí en ese plano? Exactamente, Montserrat, de la forma en que lo acabas de decir. Aquí lo que hay es más bien un mensaje político rentable, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué es rentable? Porque en el último año, o en los últimos años, hemos estado en presencia de varios ejemplos de mal gasto del gasto público. ¿Ah? Por ejemplo, el caso convenios, el caso de algunos operadores políticos. Entonces, Mm, que sean 3.000, que sean 6.000, ese no es el punto. El punto es que se reduzca el gasto fiscal, no se malgasten los recursos. Y en ese mensaje ha tenido éxito en la campaña de José Antonio Kast, porque si uno mira, eh, me da la impresión de que todos los candidatos, no sé si Artés, están de acuerdo en que hay que reducir el gasto fiscal. Obviamente, todos van a discutir cómo se reduce, dónde se reduce, en qué partidas, pero para mi gusto aquí lo que hay es una discusión artificial en la que cayeron, eh, creo que erróneamente, tanto el gobierno como la candidatura de Evelyn Matei en darle al tema. ¿Ah? Darle a un tema donde yo creo que la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo, hay que gastar menos. Y ese es el mensaje central. No si se va a sacar estos recursos de salud, como dijo Pamela recién, de aduana, o de educación, en fin, ese no es el punto. El mensaje es bajar el costo fiscal, a terminar con algunos privilegios. Y ese mensaje, a mi juicio, ha sido muy efectivo. mm. Sí, claro, porque el tema de reducir gasto público es una cuestión que, claro, está incluida en casi todos los programas. En el de Janet Jara no, entiendo que no, pero lo que se ha dicho Janet Jara es que hay que hacer más eficiente el Estado, que si se saca de un lado hay que ocuparlo para gasto social. Ahora, yendo ya al tema más propiamente electoral, Pamela, quedan 33 días para la elección y el escenario se ve, como decíamos, más o menos claro. Jara Cast pasando a segunda vuelta y Matei que está como 7 8 puntos si uno promedia todas las encuestas debajo de José Antonio Cast. ¿Tú ves que puede repuntar a un mes de la elección Evelyn Matei? Y te pregunto también sobre la estrategia que está utilizando ella de desmarcarse de Cast personalmente, ¿no? Pero no necesariamente la acompaña ahí todo su sector. Bueno, yo diría que yo creo que un poco, primero decir, que un poco lo conversamos antes, es como que hay poca sensación de campaña presidencial. O sea, a mí es como que este proceso partió hace mucho tiempo, independiente que las candidaturas oficiales son ahora, digamos. Pero en el fondo me da la impresión de que un poco la suerte ya está echada, en el sentido de que, a no ser que José Antonio Kast cometa un error así muy grande que pudiese hacer repuntar, digamos, a Evelyn Matei. Evelyn Matei ha estado en campaña mucho tiempo, entonces como desde que era alcaldesa prácticamente. Entonces se nota que hay un desgaste, y por otro lado su discurso ha ido variando demasiado tiempo. Entonces, al principio quiso irse más hacia la extrema derecha y ahora vuelve un poco hacia el centro. Entonces yo diría que ahí perdió tiempo, entre comillas, de a quién le estás hablando, cuál es tu votante, cuál es tu público, por decirlo así. A mí me da la impresión que es esa. O sea, si mientras Kast no cometa un error muy, muy grande, y que además la población da la impresión de que no está muy conectada con esta carrera presidencial, más allá del mundo experto y el mundo político que está atento, digamos, me da la impresión de que va a ser esa la segunda vuelta, digamos, que está un poco definido ya,
y va a ver cómo van a aglutinar los votos en el fondo. Y a mí me da la impresión que la derecha igual ahora está marcando diferencias entre las distintas derechas, pero después obviamente en la negociación de cubrir puestos, digamos, en los distintos ministerios, en caso de que sean electos, ya esas diferencias se dejan, digamos. Entonces, a mí Hay un pragmatismo ahí es un también. pragmatismo absoluto, pues si el poder es el poder, Aglutina. entonces ya a todo el mundo le gusta el poder, entonces el mundo político me refiero, entonces eso va a aglutinar finalmente. Raúl, ¿coincides con lo que plantea Pamela de que ya la suerte está echada en el fondo? ¿Y cómo calificas tú la estrategia de Evelyn Matei? Si es tardía, si es oportuna, todavía hay tiempo. Porque además ella lo que dijo la semana pasada en una radio, la radio Rock and Pop, era que no confiaba en José Antonio Kast, que es una crítica personal, ¿no? Y cuesta creer que ella vaya hacer campaña, dudo si es que va a votar, pero que además vaya a participar en una campaña. Y ayer el senador Luciano Cruzcoque en televisión, en Mesa Central, dijo que bueno, dejémonos de pelear entre nosotros, también criticando obviamente toda esta estrategia de republicanos, pero dejemos de pelear entre nosotros, nuestro adversario a vencer es Janet Jara. Tratando ahí de poner paños fríos en una semana que ha sido bien compleja para el sector. Raúl, ¿cómo lo ves? Claro, en política todo puede cambiar, pero yo creo que aquí hay una premisa que es indudable, o prácticamente indudable, a menos que se cometan los errores a los que aludía Pamela, y que es que Janet Jara va a estar en segunda vuelta. Así lo dicen Cosa Nostra, CADEM, Panel Ciudadano, Criteria, que son por los que yo más Mm. me guío. Lo que puede discutirse en teoría es quién la va a acompañar, si va a ser Kast o va a ser Evelyn Matei. Las mismas encuestas dan prácticamente 10 puntos arriba a José Antonio Kast sobre Evelyn Matei y de manera consistente en el último tiempo, de modo que yo veo muy difícil que eso se altere. ¿Eh? Creo que puede pasar, pero es altamente improbable. Ahora, en cuanto a su estrategia, de ir a buscar votos al centro. Nosotros lo conversamos acá, yo creo que hace unos 4 o 5 meses, Sí. por lo menos. Ese era el momento en que había que hacerlo, creo yo. La idea no era mala, la idea es tratar de recuperar todo lo que fue el rechazo al plebiscito del 4 de septiembre del 22. Eh, Agrupar a todas esas fuerzas que iban desde demócratas, amarillos, que en la práctica es lo que ha ocurrido, y formar una gran mayoría. Pero el comando se definió muy tarde. A mí me da la impresión de que básicamente las últimas incorporaciones de Sutil, de Coloma Padre, fueron las que dieron como el visto bueno final a este cambio de estrategia. Y como fórmula, yo mismo dije hace 5 meses que a mí me parecía adecuada. El problema es que las fórmulas tienen primero una oportunidad, y la oportunidad creo yo que pasó. Y segundo, las fórmulas tienen un fondo, y el fondo es aceptado. El fondo es ir a la búsqueda de votos de centro porque en la derecha no los iba a encontrar. Pero también tiene una forma, y en derecho y en política las formas son tan importantes. Yo siempre le decía esto al presidente Piñera, al expresidente Piñera, me agarraba con él por esto, le decía, presidente, las formas son tan importantes como el fondo. Y yo creo que los ataques personales, las descalificaciones que han habido en el último tiempo, y ahí concuerdo con el senador Cuscoque, son un error. Y son un error porque además, y nuevamente en esto yo concuerdo con Pamela, a mí no me cabe ninguna duda que en la segunda vuelta la gran mayoría de Chile Vamos va a votar por José Antonio Mm. Kast, si es que José Antonio Kast es quien pase a segunda vuelta. No tanto por el poder, ¿ah? El poder podría explicar algo en parte, pero serán 10.000 cargos, 20.000 cargos a los que pueden aspirar. Más bien es porque quieren un cambio de tendencia, y en ese cambio, el cambio es más fuerte, ¿ah? Así como para Juan Pablo II, el amor es más fuerte, el cambio es más fuerte. Entonces la sensación, las ganas de cambio, yo creo que van a ser las vitales, y que van a provocar que en la segunda vuelta
la gente de derecha se cuadre, independientemente que hayan algunos liderazgos de demócratas, de amarillos, incluso de Bópoli, que no sean claros. Pero yo lo veo diariamente y en eso tengo la absoluta certeza de que va a haber mucha disciplina. Mm. Sí, Pamela, ¿cómo has visto el tono en la derecha o en las oposiciones en esta pasada, que es una suerte de primaria para la derecha? Están viviendo lo que vivió la centroizquierda con la primaria, donde hubo ahí varios emplazamientos, a propósito de lo que ha dicho Carolina Toá los últimos días, sobre la relación con la seguridad, la relación con el estallido social, en fin, eso ya lo vivió la centroizquierda, ¿no? Ya pasó esa etapa y ahora la centroderecha está viviendo esta confrontación más dura, donde, bueno, Matei hace una crítica personal, pero lo hace también con el fundamento de que esta guerra que se ha desatado en redes sociales ha sido bien poco fraterna, por decirlo de alguna manera suave, con trolls dedicados a denostar, a inventar enfermedades. De hecho, uno de ellos, que se apoda Neuroc, que un reportaje de Chilevisión señaló quién es, su identidad, se comprobó o se planteó en un reportaje también en CIPER hace algunos días que tendría vínculo directo con el encargado de redes sociales de José Antonio Kast. El mismo Kast la semana pasada dijo, bueno, si es que hay que pedir disculpas, yo pido disculpas. Pero pareciera no ser suficiente porque Evelyn Matei siente una afectación personal, ¿no? ¿Cómo ves eso, esa suerte de fisura o fractura que puede haber ahí? Porque tiene que ver con el plano personal, pero también hay una crítica bien profunda en términos políticos, ¿no? Que se ha hecho en los últimos días. Mira, yo diría que en el primer caso, como hay algo que es muy cierto que dice Matei sobre Kast, que es como Kast no muestra todas sus cartas. Hoy en día tiene como 2, 3 caballitos de batalla, en el fondo los repite, lo instala por repetición, digamos, sea mentira, sea verdad, a lo mismo, y los instala, digamos. Y en eso yo creo que concuerdo, digamos, con Matei en esa crítica que no muestra todas las cartas. Y con respecto a las redes sociales, yo diría que efectivamente ha sido durísimo. Es muy duro que te ataquen por redes sociales porque independiente que uno diga, no me importa, no me interesa, no me llega, sí llega. O sea, que el que te señalen que estás como enferma, que te inventen cosas, porque en el fondo igual la gente consume redes sociales y eso va quedando. O sea, si uno lee los comentarios de los posts, la gente, o sea, gente y bots, digamos, en el fondo concuerda con el mensaje que se quiere instalar. Entonces, es una guerra sucia la que se hace a través de redes sociales. El de denostar a una persona, el de instalar un relato, digamos, y si eso viene además, digamos, de gente cercana al círculo, digamos, de los candidatos, es bastante como sucio el juego político que se hace ahí, porque además va horadando a la democracia. O sea, cómo la gente se está empapando, digamos, de decidir o tomar una decisión consciente, democrática, crítica, digamos, si lo que se está instalando, digamos, en el debate, entre comillas, público en redes sociales son mentiras, digamos, y hay gente que lo cree, digamos. Entonces, ahí yo diría que me parece que es la peor parte de la política hoy en día, el uso de las redes sociales y estas posverdades que se quieren instalar y que efectivamente van a instalar una fisura, digamos, personal entre los candidatos. Ahora, como te digo, el pragmatismo en el poder se ve, o sea, en el sentido de que no me extrañaría que le ofrecieran después un ministerio, digamos, a Evelyn Matei, si es que sale José Antonio Kast, o sea, y puede que lo acepte, o sea, esas cosas, yo diría que es una carrera que está ocurriendo ahora. Después vamos a ver si en segunda vuelta, si esto se configura Kast-Jara, digamos, vamos a estar tan enojados, si la candidata va a estar tan molesta o enojada, digamos. O sea, esas son cosas que en política uno ve de todo, digamos.
Sí, pues es verdad. Raúl, ¿tú cómo lo ves y cómo proyectas también, lo vamos a saber en un poquito más de un mes, ¿ah? Pero el futuro de la coalición Chile Vamos, en caso de que Kast pase a segunda vuelta? Estamos haciendo política ficción porque sabemos que la UDI se siente más cómodo con José Antonio Kast que un Evópoli, por ejemplo. ¿Para qué hablar de demócratas, amarillos? Hay quienes vaticinan que puede haber un quiebre en esa coalición y que algunos van a ir migrando hacia José Antonio Kast y otros conformen quizás una coalición más de centro derecha. ¿Tú ves un escenario así o cómo lo ves pensando en el día 17 de noviembre? Voy a ir fundamentalmente, Montserrat, a este último punto de la pregunta, el futuro de Chile Vamos, una eventual quiebre, que creo que lo otro está suficientemente respondido o Mm. tal vez al final lo toque. Esto no es novedad. Eh, Republicanos representa lo que fue un poco en los 90 la disputa entre la UDI y Renovación Nacional por el control de la derecha. Eh, yo recuerdo elecciones presidenciales, por ejemplo, donde se impuso a Hernán Vigi por Sergio Nofrejarpa, donde se impuso a Arturo Alessandri por sobre Manuel Feliú. En fin, eran unas peleas duras las que habían con los amigos de la UDI, como decíamos en Renovación Nacional. Entonces creo que esto es una evolución de esa etapa. ¿Y por qué? Porque la derecha siempre ha tenido distintas vertientes. Hay una vertiente más nacionalista, hay una vertiente más conservadora, hay una vertiente más liberal, y creo que aquí la tensión se produce fundamentalmente con la vertiente más nacionalista, que vendría a estar representada por republicanos, por los socialcristianos, eh, con aquella que tiene una mezcla entre conservadores y liberales. Los que van a sacar la peor parte en esto, al final creo que van a ser la gente de la UDI, porque en el fondo Republicanos es un hijo un hijo, claro, tal vez de un primo, pero es un hijo de la UDI. José Antonio Caz era parte de la UDI. Pero yo no soy negativo respecto de esto, Pamela, Montserrat. Eh, a mí siempre me ha parecido bien que existan dos derechas, básicamente, porque creo que eso simplemente representa la verdad. Hay dos sectores en la derecha y para mí no tiene eso una gravedad demasiado alta. Es tan importante el punto que efectivamente, como dijeron al comienzo, no hubo, o hace unos minutos, no hubo una primaria en la derecha. Primaria que yo creo que habría ganado José Antonio Casta todo esto, porque hay mayor disciplina en esos grupos. No hubo primaria. ¿Y por qué no hubo primaria? Porque en el fondo en esta elección lo que se está jugando, además de la presidencia, es quién tiene la supremacía en la derecha. Si es republicanos o es Chile Vamos. Esa es, a mi juicio, la razón de por qué no hubo primarias en el caso de la centro derecha. Pero yo estoy confiado. eh, Hubo varias etapas en que nos dieron muertos en RN, me acuerdo, en los 90, pero se sobrevivió. Tuvimos un presidente de Chile dos veces, en Sebastián Piñera, y por lo tanto no creo que se vaya a producir un quiebre demasiado importante. Mm. Van a haber Eh, discrepancias como de costumbre, pero un quiebre no. Ahí sí que estamos de acuerdo con Pamela, el poder es más fuerte, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa. A la vuelta les propongo que comentemos un poquito lo que está pasando en la vereda del frente con Janet Jara, una campaña, y esto es un calificativo que voy a poner yo, media deslucida, la verdad. No se ve mucho entusiasmo, quizás porque todo el foco mediático está puesto en José Antonio Cast y en esta disputa con el gobierno, pero bueno, a un mes de la elección uno esperaría quizás un poquito más de entusiasmo en una elección que es tan importante. Quizás está la idea de que ella ya va a ganar, o por lo menos va a pasar a segunda vuelta o ganar la primera vuelta, por lo tanto, focalizando los recursos en la segunda, ¿no? Esa puede ser una hipótesis. Lo comentamos a la vuelta de la pausa, cuando son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Tiempos que muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serrano. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Pamela Po y Raúl Celis. Bueno, les había dejado planteado el tema de Janet Jara. Harto, lo hablábamos en la pausa también con Pamela, harto fuego amigo que se ha visto desde la izquierda, desde la exconcertación. Yo mencionaba muy a la pasada los dichos de Carolina Toá que evidentemente apuntaban a un sector de la centroizquierda o de la izquierda más bien, no a la totalidad de la coalición, de lo que ahora es la coalición. Y bueno, ¿cómo ven la candidatura de Janet Jara, que va a pasar seguramente en un alto porcentaje a segunda vuelta, pero luego tiene un escenario muy cuesta arriba con cualquier rival, según todas las encuestas, ¿no? Incluso Franco Parisi tiene un escenario muy complejo. Pamela, ¿cómo ves a Janet Jara? Mira, yo creo que la candidata ha tenido, bueno, como bien tú dices, harto fuego amigo. Eso siempre es complejo, digamos, porque además es una coalición de partidos bien amplia. Entonces, en ese sentido hay que dejar como a todo el mundo contento y es complejo. O sea, hay distintas visiones, son distintas almas de la izquierda, de la centroizquierda. Entonces, ella tiene que lidiar, digamos, con esto. Ahora, a mí me da la impresión de que también el hecho de que haya una parlamentaria
en paralelo a la presidencial, también complejiza el escenario, porque en el fondo todos están repartidos, digamos, por asegurar parte del Congreso, y eso también hace que haya como menos energía, por decirlo así, para la presidencial. Me da la impresión de que eso se va a ordenar con la segunda vuelta, o sea, porque ya todo el mundo se va a desplegar, digamos, para solo la presidencial, y efectivamente no va a ser fácil, pero podría, digamos, ese despliegue generar, digamos, otra sensación térmica en cuanto a las encuestas, todo lo que signifique, porque en general siempre más o menos la diferencia entre el elegido y todo es como 52, 48, o sea, siempre es como ajustado, digamos, con la diferencia de que el voto obligatorio ahora, ¿sabes? Como que eso también va a marcar una diferencia, digamos. Pero yo diría que ahí está también entre el fuego amigo, la parlamentaria, todo esto está un poco revuelto todavía, como para ordenar las filas y digamos, salir el despliegue, digamos, que va a ocurrir en la segunda vuelta. Yo creo que ahí hay que observarlo, digamos. Claro, ha habido algunas propuestas de que la elección parlamentaria no coincida con la primera vuelta, que sea con la segunda vuelta, pero genera incentivos que de repente no son muy positivos para las candidaturas presidenciales. Raúl, ¿cómo ves a Janet Jara? Complicada la veo bastante complicada. Doy por reproducido, como decimos los abogados, todo lo que ha dicho Pamela. Ha recibido muchos ataques de su sector, incluso de su partido, el Partido Comunista. Ha tenido una conducta que es como, no me ayude compadre, ¿ah? Es el anti-apoyo. También gente de su sector, y eso demuestra que hay tensión y división, estoy pensando en Carolina Toa, al interior de la coalición de gobierno. Esto es bien tremendo. Yo recuerdo en la práctica lo que nos ocurrió en Bachelet 2. Con Bachelet 2 nosotros llevábamos como candidata a Evelyn Matei. Y inicialmente, en teoría, el candidato iba a ser Lawrence Colborne. No sé si recordarán la historia. Después hubo una disputa, una primaria entre Andrés Alamán y Pablo Longueira. La ganó Longueira estrechamente a Andrés. Y finalmente asumió Evelyn Matei. Eso fue una tortura, esa campaña de Evelyn Matei, pero realmente a uno le da lástima la falta de apoyo. Ahí sí que la Evelyn tenía todo el derecho a quejarse, porque realmente fue bien traumático y es un proceso duro, ¿ah? Porque no tienes gente alrededor tuyo, y es de pobreza absoluta. Bueno, eso mismo también pasó en Bachelet 1 con Piñera en la segunda vuelta, ¿ya? Que la dio por perdida, y yo recuerdo que no teníamos un peso, porque él había sacado las cuentas, y en eso no se equivocaba, que la tenía perdida. Me parece a mí que lo que hay es un poco protejámonos en la parlamentaria, preocupémonos de mantener los cupos, cada uno de los distintos partidos, que la candidata presidencial no me moleste. Si no me es rentable aparecer al lado de ella en la foto, no aparezco al lado de ella, simplemente hago la campaña por mi cuenta, me voy acomodando, y eso es lo que ha tenido que padecer Janet Jara, y no creo que vaya a cambiar demasiado en segunda vuelta, ¿ah? Bueno, va a depender de las diferencias, de las distancias que estén en ambos candidatos. Ahora, ¿dónde se refleja más categóricamente lo que yo acabo de señalar? En las dificultades para obtener un programa de gobierno. Eso es como el ejemplo por excelencia, ¿ah? El programa salió recién, hace pocos días, después de unas peleas internas dramáticas. Ahora, las peleas no están decididas, ¿ah? Siempre pueden ocurrir algunos errores, algunos tropiezos de distintos candidatos, algunos hechos. Leí el fin de semana por ahí que se recordaba a Atocha, no sé si recordarán, con Aznar en, en una elección en España, José María Aznar. Entonces, primero, la derecha no debe confiarse.
Y en segundo lugar, yo creo que esta actitud de derrota anticipada de la coalición de gobierno tampoco es una buena idea porque tú necesitas mística en una campaña. ¿Ah? Y a esa mística ayuda el candidato presidencial, que es una buena candidata presidencial, en el sentido que ella es una persona que indudablemente tiene carisma, ¿ah? Es una persona carismática, y al margen que uno no esté de acuerdo con ella en el contenido. Pero bueno, las cosas son como son, está un poquito a la deriva y yo creo que inmerecidamente, ¿ah? En lo humano yo siempre me acuerdo, como dije al comienzo de Evelyn Matei, que realmente debe ser duro lo que está viviendo la candidata Jara. Pamela, ¿cómo ves el tema de la discusión programática que la verdad pasó un poco sin pena ni gloria? Recordemos que ella presentó hace una semana Sí. su complemento, su anexo de programa que justamente complementaba, ¿no?, algunos elementos que faltaban. Es un documento de más de 100 páginas que se encuentra en la plataforma del CERVEL por si lo quieren revisar, pero que la verdad es un proyecto de continuidad respecto de lo que está haciendo el gobierno. Tiene algunas cuestiones como lo de la negociación ramal, que también estaba integrado en esta propuesta de administración, lo del aborto, ¿no? Pero la verdad es que el resto no tiene una propuesta de cambio como si la tiene, por ejemplo, José Antonio Kast. ¿Cómo analiza desde el punto de vista programático a Janet Jara en comparación con los otros, ¿no?, que proponen quizás cuestiones más disruptivas o un cambio respecto a lo que existe ahora, que pareciera ser lo que la gente quiere, independiente del gobierno, ¿no? Un cambio siempre respecto de lo que hay. Mira, esto me ha pasado como en todas las elecciones, es como si uno mira los programas en general, de partida los programas prácticamente nunca se cumplen. Esa es una primera cosa, porque una cosa es la propuesta que uno tenga en un programa y las ideas, y hay cosas que efectivamente se llevan a cabo, ¿cierto? Pero la verdad es que si uno ve y mira los programas en general, hay cosas que se van repitiendo en todos los candidatos. Es como permisos sectoriales, más inversión, se repite. Es como un poco de libro la cosa. Y Listas de espera. todo, claro. efectivamente, hemos visto campaña tras campaña, digamos, que se va repitiendo. Y en el caso de José Antonio Kast, yo diría que, claro, efectivamente él habla de un programa como más disruptivo, pero en la práctica yo veo que hay pocas posibilidades de llevarlo a cabo también. O sea, y lo que ocurre en general en política pública es el sendero. O sea, es muy difícil cambiar de cuajo una política pública, así como que tú la cambias de cero, digamos. Yo creo que hay como 2 o 3 políticas públicas que yo he visto que han sido así de cero, pero con todas las consecuencias que eso lleva. O sea, pensemos en el Transantiago, que fue de cero. O sea, es como yo cambio radicalmente algo, pero en general el aparato estatal tiene que darle continuidad a las políticas públicas que vienen. Pensemos el presupuesto que se va a discutir este año. El presupuesto lo va a dejar este gobierno. Por lo tanto, el que viene tiene que continuarlo. Entonces, no es tan de cuajo, y yo creo que los programas en general, claro, uno se va diferenciando, va haciendo cierta... Por ejemplo, en el programa de Janet Jara apareció el medio ambiente. No estaba, ningún presidenciable tenía el tema medioambiental. Matei tenía ciertas propuestas, digamos, era una de las candidatas que más propuestas medioambientales tenía, y ahora Jara aparece, digamos, en el medio ambiente. Pero en el fondo yo diría que en general los programas no van a definir qué es lo que, cómo quieren hacer el cambio país. Es muy complejo. Es complejo, digamos, gobernar, y la realidad, chocas con la realidad. Este gobierno chocó con la realidad también. O sea, es como la realidad es mucho más lenta, los cambios requieren cambios culturales también, y la sociedad no cambia de un día para otro. Entonces, yo creo que acá lo interesante sería que los candidatos en general, más allá de las diferencias que hay, es cómo construimos políticas públicas país, de Estado, no solamente de gobierno, que ese yo diría que es el gran problema que tenemos en Chile, en que no hay una política pública de país, de Estado, digamos.
Sí, claro, bueno, es cierto lo que dice Pamela, los programas, bueno, no los lee la mayoría de la población, pero sí hay ciertas ideas, fuerza o conceptos que son identificables a ciertas candidaturas. Por ejemplo, José Antonio Kast, el gobierno de emergencia, ¿no? El tema de la migración, del combate a la migración de manera bien dura. Evelyn Matei también trata de posicionarse por ahí, del manejo de las arcas fiscales con responsabilidad. Y bueno, Janet Jara habla más de beneficios sociales y también de una cierta continuidad, ¿no? Por eso que preguntaba si es que la continuidad es sexy, digamos, en términos electorales. Raúl, no sé si quieres agregar algo para pasar al tema siguiente. No, brevemente que los programas se han transformado más bien en una declaración de intenciones, de buenas intenciones, ¿ah? Y efectivamente son incumplibles. Yo, a propósito de la descentralización, veía en el programa de Jara que hay alrededor de 4 o 5 puntos que se refieren a ella y que son principios muy generales de buenas intenciones probablemente todos estamos de acuerdo, pero en la práctica lo que se dice en los programas de gobierno, yo comparto que es incumplible, es como, son buenos deseos, digamos, ¿ah? Una especie de, como decíamos en la Convención Constitucional, un árbol de Pascua con muchos colgajos, ¿ah? Que era a propósito del proyecto de convención. Pero pasemos al otro tema. Sí. Sí, no, el otro tema que les queríamos proponer, que está vinculado de alguna manera con todo esto que estamos conversando, es la propuesta del presidente Boric que hizo la semana pasada de desplegar a las Fuerzas Armadas en el norte, la zona fronteriza, por decreto, básicamente, sin pasar por el Congreso. Esto ha generado varios cuestionamientos desde la izquierda. Nosotros el fin de semana entrevistamos al diputado Matías Ramírez, que es diputado por la zona norte, y él manifestaba su crítica, más que duda, era una crítica, digamos, abierta al tema. Y también hoy en entrevista radial, asumo porque no tengo aquí el detalle, el diputado Undurraga de Evópoli también ha cuestionado esta propuesta, dice que es entregarle un poder que no sé si estamos de acuerdo a las Fuerzas Armadas, en el fondo, ¿no? Pamela, ¿cómo analizas esta propuesta que hace 4 años o 3 años para un gobierno como este era bien impensada? Había un giro también en lo discursivo y en esta materia que nos genera consenso. Mira, yo creo que todas esas determinaciones a mí no me parece que sean por decreto. Creo que hay un tema que hay que discutir mucho más en profundidad. Ahora, militares desplegados hay, digamos. O sea, tenemos que se renueva cada 15 días, si no me equivoco, en el Congreso, digamos, los estados de excepción para Araucanía, para el norte. Entonces, yo creo que sí hay que discutir un plan, digamos, de cierto despliegue por un tema de seguridad de la frontera, qué sé yo. Ese tiene que ser un debate no solamente del Ejecutivo, creo que se tiene que abrir, digamos, al Congreso. O sea, creo que hay que pasar por ahí, digamos. A mí me da la impresión de que el empezar a ponerle los decretos así, decisiones por decreto, no es tan democrático. Entonces creo que tiene que haber un debate más profundo y también el para qué, el por qué y todo ese debate que hay que instalar, digamos. No solamente es dar la señal de que se requiere más seguridad por todas las cosas que están ocurriendo. Efectivamente, el tema del crimen ha cambiado de forma, hay otros factores internacionales, etcétera, etcétera. Efectivamente, eso es real. Pero casi terminando un gobierno me da la impresión de que no es una buena señal. Sí, Raúl, bueno, está la propuesta en sí misma y también la discusión sobre si es que esto tiene un fin electoral o no, porque evidentemente llama la atención que a un mes de la elección o un mes y pocos días de la elección se plantee esta propuesta en Colchane con toda una puesta en escena del presidente Boric que
Si uno cambia el presidente Boric y le pone al presidente Piñera, una cuestión que es como lo mismo, ¿no? Pero llama la atención que sea este gobierno que además tenía un discurso respecto del rol de las Fuerzas Armadas y también de la migración que ha ido cambiando. Ahora, que cambie tampoco es algo negativo en sí mismo, ¿no? Pero, ¿qué te parece la medida en sí misma desde el punto de vista legislativo, constitucional incluso, y por otro lado con esta arista más electoral? A ver, yo creo que claramente aquí hay una arista electoral. Yo no le creo para nada al presidente cuando señala que esta es su manifestación de voluntad, de que los militares puedan, las Fuerzas Armadas puedan desplegarse libremente eh, o en las zonas fronterizas, apoyando a la PDI, en algunos controles de identidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no le creo? Porque la misma semana pasada hubo una discusión respecto del presupuesto de las Fuerzas Armadas. El que fue más duro ahí fue el comandante en jefe del ejército, que dijo que le faltaban 19.000 millones de Mm. pesos para terminar el año. Eh, Después se rebaja el presupuesto en un 0,3, el del 2026 se rebaja en un 0,3% nominal. Si le agregamos la inflación, llegamos más o menos a un 4%. El comandante de la Fuerza Aérea también dijo que estaban con un déficit, habló, me parece, de 3.000 millones. El de la Armada fue un poco más suave, dijo que no habían procedido a hacer algunas mantenciones de equipamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo yo le voy a creer a una persona que me dice yo quiero aumentar las atribuciones de las Fuerzas Armadas o las presidenciales, mandando por decreto supremo a las Fuerzas Armadas a recorrer Chile, si no le mejoras el financiamiento? Yo creo que aquí es no un poco, sino que absolutamente electoral. Y yo o sea, quise tener a la vista algunos datos respecto de cómo nos había ido con la inmigración ilegal. 2020, 53.000 y fracción. 2021, 109.846 inmigrantes ilegales. El 2022, 291.000. El 2023, 336.000. O sea, como la mona los resultados. ¿Ah? Como la mona y muy malos porque no se les da atribuciones a las Fuerzas Armadas. Tú dices, yo quiero que las Fuerzas Armadas estén desplegadas. Ok, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde llegan sus atribuciones? ¿Van a poder hacer uso de la fuerza? Los militares, y eso me lo enseñaron en primer año de Derecho, no están preparados para combatir el orden público. Y las veces que han intervenido en combates de orden público, los resultados han sido catastróficos, muchos muertos, no están hechos para eso. Pero en definitiva, si yo tuviera que votar de si el presidente puede, por un simple decreto supremo, desplegar a las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, mi respuesta sería no es recomendable. Yo para eso prefiero que exista una autorización del Congreso. Tal vez la autorización pueda darse por un lapso mayor, para no estar votando 20 veces la misma cosa durante el año, o más de 20 veces, eh, 20 veces la misma materia, eh, pero creo que es necesaria la participación, como digo, del legislativo. De lo contrario, empiezas ya a tener un cierto olor, un poco de tufo, digamos, a un gobierno más autocrático, más que prescinde de otros poderes del Estado y le das al Ejecutivo facultades excesivas. Entonces, en resumen, creo que es una idea absolutamente que va con un objetivo electoral. Lo prueban los hechos, los resultados en cuanto a los recursos que se le asignan a las Fuerzas Armadas durante el 2025 y los que vienen propuestos para el 2026. Y en tercer lugar, yo creo que debe haber participación del Congreso en este tipo de decisiones, por plazos mayores, ¿sí? Por lapsos mayores. Sí, Pamela, ¿es creíble este discurso y esta puesta en escena del presidente Boric, por un lado, y por otro, te pregunto lo que dice Raúl, que está vinculado también a la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza,
que sigue en el Congreso después de años, ¿no? Y lamentablemente no ha habido acuerdo político para sacar adelante esa reforma. O sea, yo no puedo poner en cuestión lo que el presidente plantea, digamos, o sea, si es creíble o no. Quizás hay algo que lo está evaluando, lo están aconsejando, o sea, me imagino que el problema, como ha ido evolucionando, puede ser una idea, digamos, pero mi visión es que no, tal como dice Raúl, yo no veo que sea recomendable, digamos, por decreto instalar, digamos, también por el tema del uso de la fuerza, lo que significa, digamos, que no están preparados, digamos, para el tema de como delincuencia o cosas comunes, digamos, sino que están preparados para la guerra, o sea, y no estamos en una guerra. Entonces creo que ahí no es recomendable y quizás lo que sí falta es como un mayor despliegue, digamos, de cierta inteligencia, hay cosas, abordar el tema de la inmigración de una manera mucho más intensa quizás. A mí me da la impresión de que hay debates que no se han querido dar tampoco, porque en el caso de las oposiciones, a la actual oposición tampoco los quiere dar. Entonces es complejo, o sea, estamos en un tema como un zapato chino, diría yo. Entonces ahí es cuando surgen estas ideas probablemente, porque también la oposición no es fácil, digamos, generar, digamos, acuerdos cuando se llevan estos temas al Congreso. Entonces igual hay de hacer esa mención. Bien, quiero aprovechar los minutitos que nos quedan para preguntarles por un tema que está en desarrollo, porque temprano en la mañana llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, particularmente al Parlamento israelí, donde emitió un discurso bien extenso. Entre otras cosas, dijo que va a ser la época dorada de Israel y el Oriente Próximo, a propósito de este acuerdo de paz, donde además Hamás ha ido liberando a los rehenes que están con vida, 20 rehenes. ¿Cómo observan esto? La semana pasada lo hablábamos también acá en el panel y varios manifestaban su escepticismo, su incredulidad. Pero bueno, lo cierto es que está llegando la ayuda humanitaria, las fuerzas militares también están abandonando el territorio. Se ve esperanzador, por lo menos, el panorama si uno ve las imágenes del retorno masivo de palestinos ahí en la Franja de Gaza. Y bueno, y el rol de Donald Trump en todos estos acontecimientos. Raúl, ¿qué podrías decir al respecto? Estás silenciado, no te escuchamos. Perdona. Ahí sí. Y lo que quería decir es que Donald Trump es uno de los políticos más extraños que he visto en mi vida. A veces uno duda si está en su sano juicio, digamos. Pero hay que reconocerle que a veces le achunta con unos mecanismos, digamos, brutales, que sacan a todo el mundo de la lógica. Pero aquí en esta primera fase, porque tiene varias fases, esta pacificación, digamos, de la Franja de Gaza, en esta primera fase ha sido exitosa y yo eso por supuesto que me alegra. Ahora, está por verse si en las etapas que siguen, que fundamentalmente se refieren a cómo se va a gobernar la Franja de Gaza, quién lo va a hacer, por cuánto tiempo, esto tiene un buen resultado. Pero ya es una buena noticia esto de que se hayan liberado los presos que tenía Hamás, que haya retrocedido las Fuerzas Armadas israelíes, estén regresando palestinos a Hamás. O sea, creo que hay muchas cosas positivas y con eso hay que quedarse más que con el escepticismo de lo que podría pasar más adelante. Pamela. Bueno, yo diría que después de 2 largos años, digamos, donde ha ocurrido un genocidio y prácticamente Gaza lo han destruido completo, o sea, esto da una luz de esperanza, llega tarde, esto también muestra el fracaso de la política internacional, o sea, Naciones Unidas, todo lo que significa como gobernanza internacional, porque vimos un genocidio por redes sociales.
Yo espero que Israel respete, digamos, los acuerdos, porque esto ya se había visto antes. O sea, Trump había intervenido, le había dado ciertas órdenes a Israel y Israel no ha respetado, digamos, los acuerdos. Entonces, esperemos que esto sea así, que la comunidad internacional, digamos, empuje a que esto llegue a buena resolución, pero igual lo miro, digamos, con distancia porque no... Israel actúa de una manera que no es como la forma internacional de los países general, digamos, como también ha pasado por sobre Trump. Así que, nada, esperar, digamos, que esto llegue a su fin y que las cosas se arreglen. Y por otro lado, también que no haya una especie de un nuevo colonialismo, digamos, porque no vamos a olvidar el video que había lanzado Trump de que quería como poco menos hacer un resort, sí, digamos, en Gaza. O sea, yo diría que la consecuencia del tema Israel-Palestina es de larga data y tiene que ver con que en algún momento se autorizó que Israel se posara, digamos, ahí en Palestina. O sea, digamos que las consecuencias tienen que ver desde el inicio de los tiempos, digamos, desde 70 años atrás, digamos, con un problema que la comunidad internacional generó. Entonces, yo espero que sea la propia comunidad internacional que también busque ese arreglo, digamos. Todos esperamos Montserrat, eso. Sí, discúlpame Raúl. muy brevemente, sí, que dijo algo Pamela bastante interesante de este conflicto que en realidad tiene miles de años, pero la falta de relevancia, el pobre papel que cumplieron los órganos internacionales y que una persona con las características de Donald Trump haya tenido que ser quien intervino y en definitiva convenció a Netanyahu, que creo que perdió apoyo político, para este intento, digamos, de paz que va en va por buen camino. Pero interesante esto, cómo los órganos mundiales, internacionales, no están dando una correcta respuesta, y la respuesta la da quien menos se pensaba. Así es. Bueno, es una información que vamos a estar siguiéndole el pulso, por cierto, en los próximos días y semanas, porque esto es un proceso largo. Por lo pronto tenemos que cerrar el panel. Pamela Po, muchas gracias por acompañarnos este día lunes. Que tengas buena semana. Gracias igual ahí, Raúl. Saludos. Y Raúl Celis, igualmente, que tengas una estupenda semana. Muchas gracias, Montserrat. Y será hasta una próxima. Chao, Hasta la Pamela. próxima. Gracias, Raúl. Pamela, son las 9:32. Tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra